o en la solemnidad de quien desvela un tapiz complejo tejido con hilos de la más intrincada reflexión, nos adentramos hoy en la obra de Susan Sontag bajo el signo de Saturno. Esta colección de ensayos, publicada originalmente en 1980, no es una mera galería de retratos intelectuales, sino un agudo examen de las frágiles y a menudo conflictivas relaciones entre moral y estética. Sontag, con su proverbial lucidez, defiende la autonomía del arte, afirmando que una obra de arte es una cosa en el mundo, no un texto o comentario sobre el mundo, un principio que, sin embargo, explora a través de las vidas y creaciones de figuras cuya obra está inextricablemente ligada a profundas implicaciones éticas y existenciales. Acompáñenme en este viaje por los recovecos de la mente de Sontag mientras desentrañamos los argumentos centrales de estos 7 ensayos sobre Paul Goldman. Comentamos nuestro recorrido con una pieza inusualmente personal de Sontag, su homenaje a Paul Goldman, una figura que fue para ella un verdadero héroe intelectual. Goldman, prolífico y multifacético poeta, dramaturgo, novelista, crítico social, urbanista, educador y psiquiatra, encarnaba una polimatía que Sontag admiraba profundamente, pero que paradójicamente generaba resentimiento terrible y rastrero en la cultura estadounidense. Para Sontag, la voz norteamericana directa, excéntrica, egoísta, generosa de Goldman era su mayor atractivo, una voz auténtica que no había tenido parangón desde H. Lawrence. Sontag relata su compleja relación personal con Goldman, marcada por el rechazo inicial de él y su propia incomodidad. Aunque nunca fueron amigos íntimos, la influencia de Goldman en Sontag fue inmensa, siendo él su escritor estadounidense más importante durante 2 décadas. Goldman, argumenta Sontag, fue un adelantado en la denuncia de su homosexualidad antes de que el movimiento de liberación gay lo volviera chic, revelando su valor y su conexión entre sus deseos sexuales y sus anhelos políticos. A pesar de que Goldman se lamentaba de no ser suficientemente reconocido o apreciado, Sontag subraya cómo su genio residía precisamente en su calidad de aficionado, que le permitía abordar múltiples disciplinas con una precisión extraordinaria y libertad para el cambio práctico. Goldman, como nuestro Sartre, nuestro Cocteau, acumuló energía en Sontag, estableciendo el valor de ser escritor y las normas para medir su propia obra. Sontag lamenta que su muerte lo haya relegado a una figura marginal en las necrológicas, a pesar de su inmensa contribución a la poesía, la crítica social y la comprensión de la naturaleza humana, dejando a quienes le admiraron sin su gracia del ejemplo. Una aproximación a Artaud. El siguiente ensayo nos sumerge en la figura de Antonin Artaud, el héroe de la autoexacerbación y una de las últimas grandes luminarias del modernismo literario heroico. Sontag explora la devaluación general de los valores que Artaud propugnaba, un desafío radical a la idea tradicional del autor y la literatura. La obra de Artaud, marcada por el fracaso y la fragmentación, no consistió en obras de arte acabadas, sino en una presencia singular, una poética, una estética del pensamiento, una teología de la cultura y una fenomenología del sufrimiento. Artaud concibió al artista como una víctima pura de su conciencia, una figura atormentada que experimentaba el pensamiento y el lenguaje como un calvario perpetuo. Sus metáforas, a menudo materialistas, describen su espíritu como una sustancia física en constante erosión, llena de fisuras, donde las palabras se pudren. Esta tragedia intelectual, donde la conciencia se busca a sí misma sin descanso, se convierte en el tema inagotable de su escritura. Sontag destaca que Artaud no sólo registraba su angustia, sino que esta agonía era la energía misma que alimentaba el acto de escribir. Su desprecio por la literatura, lejos de un nihilismo cultural difuso, surgía de la convicción de que el dolor extremo, cuando se transforma en una obra de arte terminada y literaria, se falsifica y trivializa. Insultar el arte era una forma de salvaguardar el carácter peligroso, casi mágico, de la escritura. El teatro de la crueldad de Artaud surge de su visión de un arte total que fusione el lenguaje con la carne, purgando el teatro de todo lo ajeno o fácil. En este teatro, el cuerpo del actor debía ser el vehículo de las emociones y las ideas, trascendiendo las palabras. Su propuesta era una física del gesto absoluto, que es ya en sí un arte cognoscitivo y brutal, donde la crueldad no era un fin estético, sino una función moral y cognoscitiva. Sontag vincula a Artaud con la tradición,
gnóstica, una sensibilidad organizada en torno al conocimiento y la angustia metafísica. El gnosticismo de Artaud se manifiesta en su visión del cosmos como un campo de batalla de fuerzas demoníacas y en su búsqueda de una libertad inhumana que implicaba romper con la ley moral y trascender el cuerpo. La locura de Artaud, lejos de ser un mero diagnóstico psiquiátrico, es interpretada por Sonntag como la conclusión lógica del compromiso con la individualidad llevado lo bastante lejos. La psiquiatría, al trazar una línea entre arte y sintomatología, falla en comprender el desafío de Artaud a los límites de la cordura y la ilógica de la sociedad. Sontag concluye que la obra de Artaud, un monumento cultural, es profundamente indigerible, un autor que exige ser abordado con una sensibilidad especial y que nos deja, no una doctrina, sino una inspiración, una experiencia transformadora que desafía la cómoda asimilación. Fascinante fascismo. En fascinante fascismo, Sontag lanza una mordaz crítica a Leni Riefenstahl, la talentosa cineasta de propaganda nazi, y al intento de rehabilitar su imagen en la posguerra. Sontag desmantela las mentiras en la biografía de Riefenstahl, especialmente las de la cubierta de su libro fotográfico Los Nuba, que la presenta como una artista independiente desafiando la censura de Goebbels. Sontag demuestra que Riefenstahl no solo trabajó en plena colaboración con el régimen nazi para crear obras maestras de propaganda como El triunfo de la voluntad de Olimpia, sino que también participó activamente en la concepción y organización de los eventos que filmaba. La tesis central del ensayo es que la obra de Riefenstahl, tanto sus filmes nazis como los Nuba, ilustra consistentemente una estética fascista. Esta estética no es meramente política, sino que celebra la belleza, la perfección física, el heroísmo, la comunidad estática bajo un líder carismático y el desprecio por lo intelectual, lo crítico y lo pluralista. Sontag argumenta que el triunfo de la voluntad no necesita comentarios porque su propia concepción es una transformación ya lograda y radical de la realidad. La historia se vuelve teatro. En los Nuba, Riefenstahl elige una tribu que encarna estos ideales o hombres atléticos, con gran sentido de las relaciones espirituales y religiosas, cuya principal actividad es ceremonial y cuyas luchas físicas simbolizan la sagrada vitalidad de la tribu, el desprecio por la mujer como mera procreadora, excluida de las funciones ceremoniales, y la glorificación de la muerte viva la muerte. Completan el retrato fascista. Sontag también aborda la erotización del fascismo, señalando cómo los uniformes de las SS, con su diseño elegante y su simbología calaveras, runas, se han convertido en un poderoso fetiche en el imaginario sadomasoquista. Los SS, encarnación ideal de la violencia y el poder total, combinaron brutalidad con una singularidad estética. Sontag distingue esta erotización de una simple afectación o arte pop, sugiriendo que responde a una opresiva libertad de elección en el sexo y un intolerable grado de individualidad, donde el sadomasoquismo se convierte en un teatro sexual que busca la experiencia magnífica de la dominación y la esclavización. La rehabilitación de Riefenstahl, por tanto, es un síntoma de una incapacidad moderna de detectar el anhelo fascista en la cultura contemporánea, y la belleza formal de su obra sirve como una peligrosa excusa para obviar su contenido ideológico destructivo. Bajo el signo de Saturno, en el ensayo que da título al libro, Sontag desvela la profunda conexión entre la vida y obra de Walter Benjamin y el temperamento melancólico, identificado astrológicamente con el signo de Saturno. Benjamin, un triste, se veía a sí mismo como un melancólico, una figura marcada por la lentitud, la indecisión y una relación cohibida e implacable con el ego. Esta melancolía no era un mero rasgo psicológico, sino una lente a través de la cual Benjamin interpretó el mundo, y los autores que admiraba, como Baudelaire, Proust y Kafka, quienes también encarnaban la acedia saturnina. Benjamin spatializó el mundo en sus escritos. Su aversión a orientarse en una ciudad se transformó en un arte de extraviarse y en una obsesión por laberintos, pasajes y vistas panorámicas, plasmadas en su nunca terminada obra sobre el París del siglo XIX. La memoria, para él, no era una secuencia cronológica, sino una puesta en escena del pasado que anulaba el tiempo y convertía los acontecimientos en cuadros. La fascinación por las ruinas y los fragmentos reflejaba una sensibilidad barroca y surrealista que veía la realidad como objetos coleccionables en los que el melancólico, obsesionado por la muerte, podía desentrañar el significado. Benjamin fue un coleccionista compulsivo de libros, sellos y objetos miniaturizados
entendiendo la miniaturización como una forma de ocultar, de hacer inútil y de liberar de su significado convencional, convirtiéndolos en objetos de contemplación y ensueño. La obra de Benjamín es un testimonio de una voluntad heroica que, a pesar de la debilidad melancólica, se manifiesta en una compulsiva devoción al trabajo. Su estilo, marco rígido barroco, era una tortura de concentración donde cada frase intentaba decirlo todo arrancada de un reino en que yace la locura. Sontag destaca su mirada microscópica y su capacidad de ir contra la interpretación habitual, negando simbolismos donde eran esperados y afirmándolos donde nadie los sospechaba. Para Benjamín, la verdad se resiste a ser proyectada al reino del conocimiento, y la polémica, aunque útil, estaba por debajo de la dignidad filosófica, salvo cuando se trataba de destruir la introspección superficial y las frases vacías, como hizo Krauss. La soledad era una necesidad para el melancólico y para el trabajo, y Benjamín veía en el matrimonio un obstáculo. Su carácter destructivo, una especie de sifrido del espíritu alegremente dispuesto a reducir la existencia a escombros, era su manera de conjurar la autodestrucción. Benjamín, un intelectual libre en una época moribunda, mantuvo abiertas múltiples posiciones teológica, surrealista, comunista, necesitándolas todas para corregirse mutuamente en el juicio final. El último intelectual explicará cómo adoptó y defendió la vida del espíritu, tan justa e inhumanamente como pudo, un epitafio para el que fue, para Sontag, uno de los grandes y audaces cartógrafos de la conciencia in extremis. El Hitler de Cyberbere, Sontag examina la monumental película de Hans-Jürgen Cyberbere, Hitler, Ein Film aus Deutschland, como una gran obra que desafía la mediocridad del cine contemporáneo y se posiciona como un espectáculo sobre el espectáculo, evocando la historia como un cuento de hadas, circo o drama alegórico. Cyberbere, un esteta antirrealista, aborda el tema de Hitler no para simular la atrocidad de manera convencional, sino para explorar nuestro Hitler y Hitler en nosotros, presentando los horrores nazis a través de imágenes y alusiones en un drama sinóptico radicalmente subjetivo. La película, una tetralogía de 7 horas, es una fantasía barata construida en un estudio con utilería modesta donde todo es alegoría. Cyberbere utiliza títeres, fantasmas y caricaturas de los personajes nazis, mezclando la grandiosidad romántica con ironías modernistas, su técnica de réplica y uso repetido de elementos clave, con actores que interpretan múltiples papeles y objetos que aparecen a tamaño natural y miniaturizados, crea una fantasmagoría que distiende el tiempo y evoca el cine en sus orígenes. La banda sonora, compleja y polifónica, superpone discursos históricos, citas culturales y fragmentos de Wagner, mientras que las imágenes visuales se nutren de grabados, retratos y proyecciones de diapositivas que evocan lugares legendarios o míticos. La película de Cyberbere es una profanación a Wagner y una genealogía polémica que vincula el romanticismo alemán y el kitsch con Hitler. Su ironía más general reside en presentar su meditación sobre Hitler como un simple cuento contado en presencia de un niño, su hija, que encarna la figura de la melancolía de Durero. Cyberbere fusiona mitologías públicas y privadas, enmarcando los mitos del mal con la inocencia y el paraíso perdido de sus películas anteriores. Ludwig Karl May. Su ambición moral es comprender el pasado y por lo tanto exorcizarlo, negando que el nazismo fuera un mero paso histórico, sino una erupción del principio satánico y una catástrofe espiritual. Cyberbere se apropia de la tesis de la incapacidad alemana de lamentar Trauerarbeit de Freud y los Meisterlich, justificando su estética del exceso y la repetición como un proceso de duelo. El filme, tonificante y de belleza visual, busca decirlo todo, agotando el tema de Hitler a través de una sobreproducción de meditaciones, imágenes, asociaciones y emociones. A pesar de sus contradicciones y su idealismo romántico manchado, Cyberbere defiende el cine como una redención y una compensación por los estragos de la historia moderna, creando un paraíso fantasmal. Sontag concluye que la obra de Cyberbere, que exige una atención y adhesión especiales, es una de esas nobles obras maestras que piden fidelidad y pueden imponerla, dejando al espectador sin tolerancia ante los demás. Recordando a Barthes, en este emotivo obituario, Sontag rinde homenaje a Roland Barthes, cuya carrera, aunque tardía,
estuvo marcada por una ilimitada capacidad de generar ideas. Barthes, con un profundo amor a las apariencias heredado del teatro, concebía las ideas como entidades en constante competencia. Sontag lo describe como un polemista que con el tiempo se transformó en un celebrador de las clasificaciones mentales y el juego más serio posible de la mente, interesándose menos en indignarse y más en compartir sus pasiones. Barthes, aunque no un modernista en sus gustos, lo fue en su práctica de irresponsable, juguetón, formalista, haciendo literatura al hablar de ella. Sontag elogia su escritura vivaz, rápida, densa, sutil, que evolucionó hacia la autorrevelación especulativa y la experimentación formal, con libros que son triunfos de la ficción modernista. Aunque no era un lector voraz de literatura extranjera, su sensibilidad por la visión incisiva de la fotografía y su relación amorosa con la realidad y la escritura lo llevaron a explorar la invención del sentido en la búsqueda del placer, concibiendo la lectura como jouissance. Sontag destaca la contradicción aparente de Barthes, un intelectual famoso que conservaba una inocencia por su propia celebridad, un exhibicionista en la autodescripción, que sin embargo se trataba a sí mismo como ficción. Su aversión a marcar libros y su práctica de dibujar reflejaban una preferencia por el arte visual derivado del lenguaje, una variante de la escritura. Sontag apunta a su desagrado temperamental hacia los moralistas y su reconciliación con lo moderno, hallando la ventaja de una desventaja en temas perennes de la crítica cultural. La muerte de su madre, un gran golpe, lo impulsó a escribir una novela real, no modernista, al estilo de Proust, un proyecto que reflejaba su anhelo de grandeza y su miedo a la recesión hacia la cosa menor. Sontag cierra el ensayo con una nota de patos, lamentando la muerte prematura y mortificante de un gran amante de la vida y negador de la muerte, cuya obra defiende la tensión, el esfuerzo, la seriedad moral y amoral, y cuyas palabras a Susan, tojos fidele, sellaron su lealtad intelectual. La mente como pasión. El último ensayo nos introduce en la figura de Elias Canetti, a quien Sontag retrata como un intelectual de apetito insaciable y voluntad heroica, cuya obra es un trabajo de una vida dedicado a la sabiduría y a la refutación de la muerte. Canetti, un polímata exiliado y políglota con raíces sefarditas y una vida itinerante, encarna la figura del intelectual itinerante cuya relación con el lugar es una relación con el idioma. Su decisión de escribir en alemán como judío trasciende el desarraigo y se convierte en un acto de lealtad a la cultura alemana, un intento de hacer de ella algo que continuemos admirando. Sontag describe la heroica avidez de Canetti por aprenderlo todo, una meta que su madre, una gran maestra y promotora de sus admiraciones, inculcó en él. Aunque su relación con ella estuvo marcada por la admiración y la rebeldía, Canetti transformó estas tensiones en una búsqueda de paciencia, constancia y universalidad de interés. Su única novela, Auto de fe, concebida como parte de una comedia humana de la locura, retrata a un biblírómano ingenuo, el profesor, cuya cabeza sin mundo es arrojada a un mundo sin cabeza en una epopeya de humillación animada por una misoginia excepcionalmente inventiva. Sontag sugiere que las exageraciones más queridas del autor se reflejan en el trastorno de quien, y su biblioteca es un sistema mnemónico, un ideal de meterse los libros dentro de la cabeza. La obra Cumbre de Canetti, Másar y Poder, a la que dedicó 25 años, es una exploración ahistórica de las analogías fisiológicas y zoológicas del mando y la obediencia, extendiendo el concepto de masa a unidades colectivas no humanas. Canetti disuelve la política en la patología, tratando a la sociedad como una actividad mental bárbara, desde luego que hay que descifrar, y utiliza la historia solo para ilustrar sus paradigmas biomórficos de la multitud. Su temperamento político conservador lo acerca a Freud, aunque con conclusiones distintas, y su protesta contra la mirada histórica es, en última instancia, una protesta contra la muerte. Canetti se concibe a sí mismo como un oidor antes que un vidente, subrayando la primacía del oído como órgano del moralista, más humilde, más pasivo, más inmediato, menos discriminador que el ojo. Su rechazo de lo visual es un aspecto de su distancia de la sensibilidad del esteta. La locuacidad torrencial de su madre, su propia formación lingüística y la concepción de Krauss como el orador refuerza la centralidad de la voz como presencia irrefutable y fuente de autoridad. Canetti, un humanista ilustrado que combate la religión del poder, insiste en la inaceptabilidad de la muerte,
a la que se niega a entender como parte de la vida. Para él la mente es la única fuerza capaz de oponerse a la muerte, y su ávida conciencia busca la longevidad pura del espíritu. Sontal concluye que Canetti, un elegíaco auténtico y héroe de la voluntad, nos enseña cómo respirar, trascendiendo la avidez y la acumulación de poder para alcanzar una liberación de otras necesidades, defendiendo el esfuerzo y la seriedad moral y amoral de las pasiones del espíritu. En este viaje, a través de los escritos de Susan Sontag, hemos presenciado la danza perpetua entre la estética y la moral, la objetividad del arte y la subjetividad del creador. Cada ensayo, un universo en sí mismo, contribuye a la visión cohesiva de Sontag sobre la necesidad del arte de trascender lo puramente personal y lo efímero, incluso, cuando se nutre de ellos, para confrontar las verdades más dolorosas y elevadas de la condición humana. Bajo el signo de Saturno es, en esencia, una meditación sobre el poder transformador de la mente y la responsabilidad ineludible del artista ante la vida y la historia.